tardes, bienvenidos a Conexiones, el jueves 26 de abril de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra también en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego esto es en Facebook. También nos encuentra en Periscope en Twitter, estamos en la transmisión simultánea. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Como siempre, dos números estarán habilitados después del primer segmento de conexiones, 2263-0023, 2264-9179, los tiene ahí en pantalla, pueden tomar nota y participar después del primer segmento. Antes de presentar al invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en la agenda de los principales medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica dice, reportan a otra mujer asesinada, cónyuge es el principal sospechoso de cometer el feminicidio en Santa Ana. Niñas y mujeres son las principales víctimas de desplazamiento violento. Dice también conozca las diversas formas de violencia en contra de las mujeres. En las notas interiores, Catherine Cárcamo, la noticia también lamentable, nueva víctima de feminicidio en Santa Ana. El cuerpo de la víctima, dice la prensa, fue encontrado con golpes en el rostro. Las autoridades señalan como sospechoso al cónyuge de la víctima. Este año van 31 feminicidios más que en 2017. Aquí la información ampliada porque también se da seguimiento. Aquí dice la Fiscalía General acusa hoy a Mario Hueso por feminicidio en el caso de Carla Turcios, la colega de la prensa gráfica. Niñas y mujeres adultas, las principales víctimas de desplazamiento. Los datos de Cristosal, una ONG, dice que atiende a desplazados por la violencia, revelan un incremento del 53% de víctimas en 2017. Estas estadísticas justamente las estaremos analizando con nuestro invitado de esta tarde. Aquí tiene alguna gráfica sobre las víctimas, el estudio de Cristosal que muestra que el 46.7% de las víctimas son menores de edad y mujeres entre 36 y 45 años. Aquí hay más detalles también de ese informe que se ha conocido este día. En otros temas, la deuda de la alcaldía capitalina que ronda los 270 millones de dólares, de acuerdo a Ernesto Mason, el alcalde entrante. Él tomará posesión el próximo martes. Donald Trump tiene 90 días para sostener el cierre de DACA. Un juez dijo que el presidente ha tenido un capricho al dar por terminado DACA y le dio un plazo para defender su decisión. De lo contrario, el programa deberá reinstalarse como tal. La portada del diario de hoy dice que autoridades restringen o registran más bien alza en asesinatos de mujeres y va un poco en sintonía de lo que ya hablábamos también y mostraba la prensa gráfica. En la información política, Arena y PCN que buscan rotar presidencia de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, Margarita Escobar dice que no es un punto de honor ser la presidenta y es que se plantea la posibilidad que sea casi inminente, que sea Norman Quijano el presidente de la Asamblea Legislativa por 18 meses y luego por 18 meses más estaría en manos del PCN. El FMLN que expresa apoyo a Ortega pese a la represión en las protestas. El diario El Mundo, la deuda de la alcaldía de San Salvador que sumaría 270 millones de dólares. También se dice que Will Salgado pide suspender toma de posesión de Pereira, el ex candidato a alcalde de San Miguel por el partido Gana, que ha pedido esta mañana a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que suspenda la toma de posesión de Miguel Pereira como alcalde migueleño. Salgado ha dicho en su escrito que Pereira ganó las votaciones del 4 de marzo por medio de un fraude electoral. Mientras tanto, hay acá unas declaraciones del director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, dice, entre comillas, desconocer el desplazamiento puede ser una forma de evadir la responsabilidad. Pues bien, justamente de este tema estaremos conversando en los próximos minutos en adelante con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Juan José García. Él es coordinador regional de la unidad de monitoreo de desplazamiento o de desplazamiento forzado de la Fundación Cristosal. Juan José, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Bienvenido. Gracias, William. Es un placer estar en tu programa. Muy amable por la invitación. Bueno, perfecto. Solo reitero a ustedes, dos números tendremos habilitados después del primer segmento de conexiones, 2263-0023, 2264-9179. Pues bien, para comenzar entonces, Juan José, hablemos. Ustedes han presentado este informe hoy por la mañana, ¿no? En el Hotel Capitalino, los medios impresos lo retoman ahora en sus notas interiores, un buen desarrollo de cobertura, creo, importante que pone en primer plano un tema que en algún momento me parece se ha pretendido invisibilizar. Pero bueno, hablemos en principio, Juan José, entiendo que el informe se llama algo así como visibilizando lo invisible, las huellas ocultas de la violencia.
háganos la introducción rápida de este informe y entramos después al detalle. Así es, ¿no? Durante ese tiempo se ha tratado de invisibilizar este fenómeno en alza, en aumento, no solamente en magnitud, sino que también en las características que presenta precisamente el desplazamiento interno. En este sentido, el informe que se presentó esta mañana pretende sacar a la luz, a la discusión nacional, a la agenda nacional realmente, un tema que por su propia naturaleza ocurre de manera clandestina, ocurre de manera invisible. Lo que el informe entonces presenta o pretende es sacar a la luz este fenómeno y que sea objeto de discusión, de diálogo nacional y que en definitiva el gobierno pueda de alguna manera, como dice Noa, no evadir su responsabilidad de atender a las víctimas de este grave fenómeno que tiene un impacto enorme en las violaciones de los derechos humanos de las víctimas. Juan José, el tema de desplazamiento siempre ha estado presente en situaciones particulares del país con la situación de violencia, ¿no? En un momento determinado lo tuvimos, lo registramos, el pasado conflicto armado, ahora las condiciones son diferentes, pero siempre estimulado por la situación de violencia. Para ir entrando un poco en materia, ¿podríamos tener, por ejemplo, un perfil de cuál es la población o el segmento poblacional que más resulta afectado por la situación de la violencia y desde luego cuál es entonces el segmento poblacional que más sufre por el desplazamiento? Exactamente. En general son sectores excluidos, viviendo en pobreza, la mayoría de las víctimas, como lo dice el informe también, mayoritariamente niños, niñas y adolescentes, mujeres entre 36 y 44 años. En realidad, dijéramos, las víctimas de la violencia y del desplazamiento interno, entonces, están concentrados precisamente en estos sectores etarios. Y el informe no presenta variaciones significativas en términos de género. El 48% son hombres y el 52% son mujeres, ¿no? No hay diferencias, pero sí en términos de edad. Las niñas son las que más mayoritariamente componen este grupo de las víctimas del desplazamiento interno. Ahora, entonces estamos hablando obviamente que la situación de violencia desde luego está golpeando más el interior, la zona rural del país. Pero no se puede, a eso quería llegar, pero también se puede hablar de segmentos urbanos que han sufrido esta situación. Lo que nosotros estamos registrando en este informe fundamentalmente son sectores urbanos. Acordémonos que, si bien es cierto, la violencia es de una manera generalizada en el país y afecta a todos los sectores y a todas las áreas residenciales, por la propia naturaleza de la muestra que Cristosal registra, fundamentalmente son sectores urbanos, los que mayoritariamente Cristosal está registrando. Eso no quiere decir que no existan víctimas, por ejemplo, en el interior del país. Un dato importante para visualizar esta distribución geográfica de la violencia es que en el último año las tasas de homicidios variaron significativamente. En términos relativos, por ejemplo, al tamaño de la población, ahora es Morazán y Aguachapán los departamentos que más altas tasas de homicidio presentan en el país. Han desplazado a San Salvador, han desplazado a La Libertad como los territorios de mayor tasas de homicidios en el país. Este cambio en la distribución geográfica de los asesinatos muestra también que el desplazamiento interno también está de alguna manera vinculado a este fenómeno de la violencia y muy probablemente también el desplazamiento estaba ocurriendo
en estos territorios que antes, hace unos años, eran territorios más o menos pacíficos, en donde la violencia no se presentaba con la intensidad que se está presentando actualmente. Y de acuerdo a las estadísticas o las investigaciones de Cristosal, Juan José, es posible establecer una correlación entre, o se ha movilizado el hecho del desplazamiento justamente a los lugares donde hay más incidencia de la violencia. Así es. Por ejemplo, los 2 departamentos que menciona usted, ¿ha aumentado ahí también el tema de desplazamiento? Exactamente, ¿verdad? Estamos ya presentando signos de que en estos departamentos ya el desplazamiento interno está presentando signos de crecimiento en su magnitud y en su crudeza realmente, ¿verdad? Aunque los datos que presentamos esta mañana y que contienen el informe están de alguna manera determinados, focalizados en las áreas urbanas. Pero este es un problema de la muestra que registra los casos atendidos por Cristosal. Cristosal atiende casos y registra casos derivados de organizaciones sociales o de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Y eso tiene ya de alguna manera un sesgo importante. Sin embargo, esta mañana el procurador adjunto de Migraciones y de Desplazamiento Interno señaló de que ya en las áreas rurales hay ya un crecimiento importante del desplazamiento interno. De acuerdo. Claro, y me imagino que en todo esto, por la misma naturaleza de los delitos, de la violencia en sí misma, ¿no?, que ejercen sobre las familias, hay mucho subregistro porque no necesariamente todo el mundo sale a contar o a denunciar lo que está viviendo, o cuando hay un desplazamiento se puede hacer de la manera más silenciosa posible para evitar también de que si esta persona llega a otro lugar, más si hay un control territorial de una pandilla contraria de donde viene, ese tipo de situaciones. Entonces me imagino que eso dificulta más la posibilidad de tener datos mucho más precisos. Sí, tú has planteado realmente uno de los tres de los grandes desafíos que tiene el registro de víctimas de desplazamiento interno. Al contrario de los desplazados internos del conflicto armado en la década de 1980, en donde, por ejemplo, había desplazamientos masivos, el desplazamiento actual no es masivo. Más bien, cuando la gente se desplaza individualmente, en grupos familiares, y muy silencioso. A cuentagotas, muy silencioso. Se trata de un desplazamiento casi clandestino, claro, invisible precisamente, ¿no? Y por eso es que Cristosal está planteando la necesidad de visibilizar este fenómeno, ¿no? De hacerlo público en realidad, ¿no? Y de que, como digo, sea objeto de discusión nacional, de diálogo en el país, que haya una atención eficaz humanitaria y de protección a las víctimas de este fenómeno, que en todo caso es un fenómeno que trae como efectos graves violaciones a los derechos humanos de estas personas. Juan José, ¿quién está sufriendo más la repercusión de este fenómeno del desplazamiento? Estamos hablando de la familia completa, estamos hablando de los padres, los hijos, ¿quiénes están sufriendo y de qué manera sufre cada uno de ellos las condiciones? Porque uno piensa, bueno, si el papá tiene que salir huyendo por X condiciones y se queda la familia, si acaso ocurre ese fenómeno, o cuando se va con toda la familia, ¿qué implica para los pequeños que deben abandonar la escuela, etcétera? Exactamente, ¿verdad? Es huir de la violencia, abandonar su lugar de residencia habitual, es un drama humano. Un drama humano que, según los datos de Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl, afecta mayoritariamente a los niños y a los adolescentes. Más del 30% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Y si le agregamos el grupo de jóvenes hasta los 25 años, la proporción aumenta casi al 60%. Eso significa que son este grupo etario, una situación de alta vulnerabilidad, los más afectados por la violencia y que, por lo tanto, tienen que salir de sus lugares de vivienda. Y eso implica también un grave proceso de desarraigo, ¿no? Abandonar la casa donde vivían significa
en muchos casos, en la mayoría de los casos, abandonar el patrimonio que por años se han construido, abandonar sus comunidades, abandonar sus redes sociales construidas durante muchísimos años y desarraigarse en otras comunidades, en otras situaciones que no son fáciles de restablecer, ¿no? Especialmente para los niños, ¿no? El 70% de los niños desplazados han abandonado la escuela producto del desplazamiento interno. El 73% de los adultos desplazados abandonaron su trabajo y su modo de vida, su fuente de ingreso, y están viviendo, en la mayoría de los casos, como los datos lo presentan, están viviendo de la ayuda de amigos y familiares, están viviendo en algunos casos, hasta de la mendicidad, ¿no? Una situación realmente de grave deterioro de sus condiciones de vida. Sí, porque estamos hablando de familias que ya son vulnerables. Ahí donde viven son vulnerables. Exacto. Lo que usted me perfilaba son familias de escasos recursos en términos generales, de condiciones sociales bastante complejas. Y entonces, cuando les toca que abandonar, salir, prácticamente profundizan más el deterioro de su condición. Indudablemente, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, que un porcentaje muy elevado de los que se han desplazado y han perdido su fuente de ingresos, viven ahora de la ayuda familiar o de la ayuda de sus redes de apoyo de amigos, ¿no? En algunos casos hasta de la caridad pública, ¿no? De la caridad de la gente, ¿no? Usted tocaba un dato que me parece revelador, este fenómeno que tiene que ver con el tejido social, en el caso de las familias. El país ha vivido por las últimas décadas una situación compleja en términos de desintegración de la familia, ¿no? Claro, la migración, la mayoría de gente yéndose para Estados Unidos, los papás, los tíos, los hermanos, los abuelos, es decir, un quiebre total de la estructura del tejido social de este país. O sea, ya teníamos una complejidad en términos de cómo nos estaba afectando a las familias la desintegración familiar, ¿no? Y ahora con esta situación esto viene a profundizar más todavía este fenómeno. Exactamente, William. El tamaño promedio de las familias que se han registrado en el informe 2017 es de 4.8. O sea, son familias que superan el promedio nacional de la familia, que según la encuesta de hogares es de 3.6. ¿Sí? Y las familias desplazadas registradas por Cristosal, el tamaño promedio es de 4.8. De ese número, 3 miembros de la familia han logrado desplazarse. Eso quiere decir entonces que no toda la familia se desplaza. Y no toda la familia se desplaza porque o no tiene los recursos financieros, económicos, de redes de apoyo para desplazarse, o no tiene lugar donde ir. Un buen porcentaje, estamos hablando casi de un 40% de las víctimas de desplazamiento interno se quedan en el lugar, porque no tienen posibilidades ni siquiera de huir de la violencia a lugares seguros, ¿no? O sea, nomás esperando una situación el desenlace más trágico que puede pasarle a una familia. Exactamente. O resolver su situación, no con el desplazamiento interno, sino con otros mecanismos, como por ejemplo el 10% de esta población que se queda ya allí resolvió su situación de amenaza, de violencia ejercida sobre ellas, migrando irregularmente, por ejemplo, ¿no? Además, el 93% de los desplazados quiere huir del país, no quiere resolver su situación quedándose en el país, sino migrando de manera indocumentada, migrando de manera irregular. Y esto es congruente un poco con los datos que ACNUR presenta sobre las solicitudes de asilo. Sí, y antes de eso, perdón Juan José, antes de eso, a ver, cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de desplazamientos internos.
Exactamente. O sea, que una familia puede moverse, por decir algo, de un sector X de Apopa y se va para al sur o al sur de La Libertad, etcétera, movimientos de ese tipo. Exactamente. Y quería ir justo a eso, porque hay el desplazamiento interno y el otro que tiene la posibilidad de irse a otro país, pero no es la mayoría, me imagino. Así es. O con los que piden un asilo, por ejemplo. Mire, dijéramos, las solicitudes de asilo internacional, según según datos de ACNUR, en el mundo, han pasado del 2010, que fueron 3.810 solicitudes de asilo, al 2016, que fueron 43.302. O sea, de 3.000 pasamos a un poco más de 43.000 solicitudes de asilo. De salvadoreños, desde luego. Salvadoreños. Buscando opciones en cualquier país en el mundo. En el mundo. Estados Unidos, fundamentalmente, que es el que más solicitudes de asilo ha recibido. Pero en Costa Rica, que ha sido un país que tradicionalmente ha concedido asilo a población amenazada, pasó del 2011, que fueron 3 solicitudes de asilo, a 360 en el 2017. O sea, ha habido un aumento en estos 7 años de una multiplicación de los casos de 120 veces. Eso demuestra realmente la magnitud del fenómeno de la violencia y el impacto que tiene en la población más vulnerable. Algunas otras fuentes, por ejemplo, el mismo gobierno hizo público un informe sobre caracterización de la población desplazada, y el mismo gobierno señaló que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha habido un número de 71.727 personas desplazadas internamente. Dato oficial. Dato oficial, ¿verdad? Sí. O sea, es imposible negar el fenómeno. Es decir, no es viable ocultar estas cifras. El UDOP hizo una encuesta de evaluación del 2017, el UDOP del Instituto de Opinión Pública de la UCA, y calculó que el 5.1% de la población en El Salvador se había desplazado internamente. Eso significa un número de 226.567 personas. Es decir, estamos hablando, William, de un fenómeno masivo, un fenómeno en crecimiento. Usted dijo un dato importante para Cristosal como introducción. En el 2016 al 2017 hubo un aumento de los casos registrados por Cristosal del 53%. Ese es un incremento muy fuerte, enorme en realidad, y que sale a la luz pública y a la evidencia nacional este fenómeno. Es un fenómeno en crecimiento, es un fenómeno importante de atender por el grave sufrimiento de las víctimas, como decíamos, ¿no? Salir huyendo por salvar la vida, hay una pérdida de referencia social, hay una pérdida del patrimonio familiar, hay una pérdida de las posibilidades de tener acceso a servicios sociales enorme en estas víctimas. Y el Estado tendrá que asumir su rol en este sentido, ¿no? De acuerdo. Quedémonos en el punto, Juan José. Hacemos una pequeña pausa comercial. 2 números están habilitados a partir de este segmento: 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar con el comentario o la pregunta si lo desean. Ya volvemos. Cristosal nos acompaña esta tarde porque han presentado un informe a nivel nacional sobre el tema de desplazamientos. Ha sido esta mañana. Ya los medios comparten también, los medios impresos este día, información muy importante, relevante, que tiene que ver con las estadísticas de este fenómeno que está viviendo lamentablemente en nuestro país.
Juan José, a medida que vamos avanzando con el tiempo, entonces, a ver, le decía en el corte comercial de la importancia o cuál es la relevancia que tiene que el país de una vez por todas decida, o el gobierno en este caso particular decida reconocer que hay un problema como este, pero no solo tiene que ver con reconocimiento del problema, pensaría, sino también con esa terminología que se utiliza de, usted me decía, movilidad, desplazamiento, usted dice desplazamiento. A nivel internacional, desplazamiento es la palabra que se utiliza en estas circunstancias. Pero ¿qué también le vendría al gobierno o qué es lo que podría estar pensando el Ejecutivo diciendo, bueno, es mejor no reconocer este fenómeno, ¿por qué? O reconociéndolo, ¿cuál es la ventaja o desventaja de esto? Bueno, hay que comenzar diciendo de que en los últimos meses ha habido ya un avance y una apertura por parte del gobierno en ir, tal vez no reconociendo el fenómeno, pero sí asumiéndolo de una manera mucho más activa que hace unos meses, ¿no? El hecho de que haya presentado un estudio sobre caracterización de movilidad humana interna, como le llaman, pues es un avance, ¿no? Y una apertura por parte del gobierno, pero es una apertura todavía insuficiente. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y en la legislación de derechos humanos a nivel internacional, Naciones Unidas y las organizaciones de cooperación internacional denominan ese cambio de residencia habitual por violencia generalizada, por conflictos armados internos o por graves violaciones a derechos humanos, lo denomina desplazados internos forzados. Y esa es la terminología que se utiliza para denominar ese proceso en el cual las familias se ven amenazadas y por lo tanto forzadas a abandonar sus viviendas, sus lugares de residencia. Movilidad humana interna puede ser un concepto que puede ser el resultado de una decisión voluntaria, no forzada. Y por lo tanto, claro, entonces, sí, no cabe dentro del concepto, la concepción de desplazado forzado. El concepto es que por el efecto de la violencia, por el efecto de las amenazas o por el efecto de recibir agresiones violentas sobre la integridad física o patrimonial de las familias, las personas se ven obligadas, forzadas a abandonar su vivienda y buscar un lugar seguro donde vivir. Ese es el enfoque que permite precisamente que los estados asuman su responsabilidad como tal de proteger a las víctimas y de asistirlas humanitariamente. Pero si el gobierno sigue insistiendo de que es movilidad humana interna, el concepto pierde valor, ¿no? El concepto de forzado, ¿no?, de verse obligado a abandonar sus lugares de vivienda, pierde validez. Honduras, por ejemplo, ha reconocido el desplazamiento interno por violencia, producto precisamente de la violencia ejercida por las pandillas, fundamentalmente. Y eso le ha llevado a que haga estudios de caracterización un poco más exactos, llamémoslo así, y de crear una institucionalidad en el Estado, en el gobierno, de atender a las víctimas. Ahora, en términos del efecto político que ese reconocimiento ha tenido, tampoco ha sido de desgaste para el Ejecutivo. O sea, ha sido más relevante, más importante, digo, el reconocer entonces el fenómeno. Claro. ¿Qué provecho entonces podría tener el Ejecutivo en este país, en El Salvador, al hacer un reconocimiento claro y decir, sí, tenemos este fenómeno, tenemos este problema? Primero, asumir su responsabilidad, la responsabilidad nacional de atender a las víctimas de desplazamiento interno, no recae sobre organizaciones de la sociedad civil. Es el Estado, son los gobiernos los responsables de asumir las acciones de proteger y asistir a las víctimas de eso. De acuerdo, lo voy a interrumpir, Juan José. Desarrollamos después la idea porque tenemos a un televidente, para no hacerlo esperar más, al televidente que está en línea con nosotros.
Buenas tardes, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular, ¿de dónde nos llama? Bueno, le llamo de San Salvador. San Salvador, díganos. Sí, fíjese que con los conceptos que está advirtiendo el exponente, es cierto, si la movilidad hasta aún en recursos humanos se considera que la movilidad se le llama movilidad interna cuando la persona internamente se hace un movimiento porque él solicita al área de recursos humanos, pero cuando se habla de rotación cuando la persona entra o sale de la empresa, igual se aplica con los desplazados. Allí es un desplazamiento forzoso, en ningún momento puede haber movilidad, ¿verdad? Sí. Y el otro concepto, dos preguntas quisiera hacerle yo al señor exponente. Una, ¿no será que estos señores del gobierno del frente, el volverle a dar concesiones a las personas en las cárceles significa una negociación disfrazada también, diciendo que las medidas extraordinarias se van a debilitar, y no decir que están tratando de captar votos para dándole concesiones a esta gente? Esa sería mi pregunta para el señor. Perfecto, gracias por la participación. Continúan habilitados los dos números, están apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Juan José. Yo creo que efectivamente, como lo dice el televidente, hay que llamar a las cosas con su nombre y con su nombre propio, ¿verdad? En realidad, dijéramos, lo que ha producido este fenómeno de desplazamiento interno es el control territorial principalmente de las pandillas. Que ahí sí al Ejecutivo también, digamos, o a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad le ha costado mucho aceptar, digerir ese término de control territorial, ¿no? Exactamente. O sea, y como resultado del control territorial, también le ha costado aceptar el proceso de desplazamiento interno como tal, ¿no? El televidente ha hecho una precisión importante acá. El rol que han jugado las medidas extraordinarias en esto. Efectivamente, las medidas extraordinarias han jugado el papel de globo, dijéramos, ¿no? En términos de la violencia, especialmente con las tasas de homicidio. Las pandillas han migrado de territorios fundamentalmente urbanos hacia territorios más rurales de alguna manera, ¿verdad? Y eso ha implicado precisamente que los efectos, los impactos de la violencia tengan ahora también una manifestación distinta a la que habíamos venido teniendo en los años anteriores. Un dato importante que mencionó esta mañana también el señor subprocurador, en lo que va del 2018, señalaba que en este 2018 ha habido un aumento significativo del número de casos denunciados en la Procuraduría de Derechos Humanos de desplazados internos. Pasó de 7 casos al mes denunciados en la Procuraduría a 12 casos en estos 3 primeros meses del año. Ese es un aumento muy importante, igualmente. Y señalaba también que los casos denunciados en la Procuraduría ahora abarcan otros sectores sociales, ya no solamente urbanos, sino que también rurales. Y ese es un cambio también significativo, ¿no? En términos de la importancia y de la magnitud del fenómeno del desplazamiento interno. Señalaba igualmente que ahora la mayor cantidad de casos denunciados son de mujeres cabezas de familia. Ese es un cambio significativo también, ¿no? Entonces estamos teniendo un fenómeno no solo en aumento, sino con características también un tanto distintas a las que veníamos teniendo en los 3 años anteriores. Sí. Entonces, Juan José, a la luz de la experiencia del reconocimiento que tuvo Honduras sobre el tema de desplazamientos por la violencia, ¿qué se puede capitalizar entonces para nuestro país? ¿Qué es lo que puede ocurrir y
O sea, ¿cómo salir entonces para salir al encuentro de estas familias y poder darles una respuesta por lo menos? Porque lo que estamos viendo con el tema de las migraciones, particularmente a Estados Unidos, es que cada vez más se está volviendo más difícil la migración, ¿no? Y Donald Trump, con toda su política antimigratoria, o sea, evidentemente que habrá menos posibilidades para que la gente salga masivamente del país o en las condiciones que tenía en el pasado. Claro. Les dejo plantear la inquietud, porque tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes. A ver, parece que se nos cayó la llamada, lamentablemente. Pero bueno, entonces, a ver. Efectivamente, yo creo que son tres elementos importantes que tienen que ver con el reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno del desplazamiento interno. En primer lugar, acceso a recursos y asistencia por parte de la cooperación internacional. Esto es un importante elemento a considerar. Honduras está teniendo acceso a recursos y a asistencia técnica de la cooperación internacional que si no lo hubiera reconocido no se hubiese tenido. Por ejemplo, ¿qué puede hacerse en ese caso con una familia que abandona su lugar de origen precisamente por la situación de violencia? ¿Cómo se atiende? ¿Qué tipo de asistencia es la que puede recibir entonces si hubieran condiciones económicas diferentes o programas establecidos? Por ejemplo, albergues temporales, en donde llegar, porque uno de los grandes problemas que tienen los que no pueden desplazarse es que no tienen lugares seguros donde ir. Entonces, albergues temporales es un elemento que puede salvarle la vida a esta población, ¿no? Asistencia humanitaria, alimentación, salud, acceso a servicios sociales, especialmente de educación de los niños, ¿no? Es decir, salvarle la vida a las personas y asistirlas humanitariamente. Pero algo muy importante también en este proceso de asistencia es posibilitarles a las familias desplazadas la posibilidad, valga la redundancia, de solucionar duraderamente, definitivamente y de manera sostenible su situación. Es decir, el desplazamiento es una etapa de emergencia, transitoria. ¿Qué va a pasar después de estar 3, 4, 5 meses en un albergue temporal? ¿Qué va a pasar con la vida, con el proyecto de vida de la población? Hay que posibilitarle instrumentos para recuperar su proyecto de vida. Y la recuperación del proyecto de vida puede tener 3 grandes vías. Reubicarla en otro lugar, en otra comunidad dentro del país, buscar la posibilidad de regresar a su lugar de vivienda si las condiciones de violencia lo han permitido, o buscar alternativas fuera del territorio nacional. Que estaba pensando un poco si extrapolamos esto a lo que ocurre cuando hay inundaciones en el Bajo Lempa con todos los sistemas de emergencia, pero también se creó infraestructura ya para que las familias, cuando hay inundaciones en inviernos fuertes, traer a esas familias y llevarlas al albergue, ¿no? Y se les tiene ahí mientras pasa el temporal, la tormenta, y luego regresan a sus lugares de origen. Claro, estoy extrapolando los casos, claro, pero es una cosa más o menos parecida. Claro, el tema de la violencia es mucho más complejo, ¿no? Claro. No es tan automático traerse una familia por una semana y luego regresarlo otra vez a sus viviendas. Claro. Pero El Salvador ha mejorado sus capacidades de atender a las familias desplazadas por desastres naturales. Exactamente. Sí. Hay un comité de emergencia nacional, hay un comité local de emergencia, se han creado infraestructuras. Claro. Si el Estado y el gobierno reconociesen el problema del desplazamiento interno por violencia generalizada, podríamos avanzar en esa dirección, en crear la infraestructura institucional de atender a estas víctimas de desplazado interno por violencia. Algo ha hecho Honduras en este sentido. Hay un proyecto de ley, por ejemplo, de atención al desplazado interno, que está ahorita discutiéndose en la Asamblea Nacional en Honduras. Hay una infraestructura institucional en el Ejecutivo, una Dirección Nacional de Desplazados Internos, por ejemplo, ¿no?, que existe en Honduras. Comités locales de desplazados internos, igualmente. Es decir, El Salvador avanzó en la creación de esa infraestructura institucional porque reconoció
que teníamos un territorio altamente vulnerable, en un 95% del territorio nacional, a desastres naturales. Bueno, tenemos una situación de emergencia actualmente. Si los números del gobierno de un poco más de 71.000 víctimas de desplazados internos, o lo que el YUDOP ha planteado, más de 226.000 víctimas, bueno, estamos ante una situación masiva, importante, y que es necesario atenderla. De acuerdo. Tenemos que hacer la última pausa comercial, Juan José. Cuando regresemos, en perspectiva, ¿cómo se ve todo este fenómeno si lo ubicamos, por ejemplo, en los países que integran el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador? ¿Cómo se ve esta situación? Claro, cada país tiene su propia realidad, algunas similitudes, pero entonces, ¿cómo se puede enfocar este fenómeno? Vamos a una pausa, regresamos con más. De conexiones, Juan José, nos quedan 10 minutos para ir concluyendo. Le decía, colocando un poco ya en perspectiva este fenómeno del desplazamiento, porque ustedes entiendo que recién están también trabajando con proyectos, igual que de Cristosal, desde luego, en Honduras y Guatemala, ¿no? Sí. Se están extendiendo. Sí. Pero entonces el fenómeno, desde luego, no es propio de El Salvador. Con sus particularidades, lo ha tenido de alguna forma Honduras, Guatemala. Obviamente, quizás nosotros somos los que estamos en el top, lamentablemente, pero ¿cómo se puede abordar este fenómeno entonces a la luz de Triángulo Norte? Porque además Estados Unidos hay fondos a futuro, se supone, para muchas cosas. No sé si todo este tema también entraría en ese enfoque que uno pensaría, ojalá que los norteamericanos también visualicen de manera integral este fenómeno y de esa manera se pueda potenciar cualquier ayuda. Efectivamente, ¿no? El fenómeno de desplazamiento interno es un fenómeno regional, ¿no? Especialmente o focalizado en los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. El proceso de atención a víctimas del desplazamiento interno ha tenido un desarrollo desigual, indudablemente, ¿no? Honduras es el que más ha avanzado no solamente en reconocer a las víctimas del desplazamiento interno, sino también en atender a las víctimas mismas, ¿no? En posibilitarles la solución a su situación de vulnerabilidad. El Salvador todavía no lo reconoce, pero ya hay apertura, ¿verdad? Ya hay indicios de que efectivamente el gobierno está aceptando, aunque no le llama desplazados internos, sí, aunque no lo reconozca con el nombre como tal, ya que le llame movilidad humana interna, es un atisbo, es una ventanita que se está abriendo hacia su reconocimiento. En el caso de Guatemala todavía no existe una conciencia nacional sobre el tema. ¿El fenómeno lo están viviendo? El fenómeno existe, pero no está visible todavía, ¿no? Nos recuerda el fenómeno de desplazamiento interno en el 2014, en el caso de El Salvador. En el 2014 nadie hablaba de desplazados internos. Se despertó una pequeña atención con aquellas familias de Altavista que se desplazaron a Santa Elena, en el Parque de Madreselva, y se llamó una atención mediática para ello, ¿no? Y comenzó ahí realmente un trabajo de Cristosal realmente. Que fue la primera vez que tuvimos una situación visible, ¿no? Exactamente, porque como el fenómeno, como usted dijo, William, es invisible, y las víctimas tratan de que así sea, es decir, que no salga a la luz por su propia situación de inseguridad, entonces es muy difícil de detectar. Además, en el caso de El Salvador, solo una pequeña proporción de víctimas de desplazados internos denuncian su situación ante las instituciones de seguridad y de justicia. Estamos hablando de que la proporción de los casos que registra Cristosal, solamente entre el 30 y el 40% son denunciados ante la Fiscalía o ante la Policía Nacional Civil.
eso dificulta mucho precisamente el detectar el fenómeno. Y eso es lo que está ocurriendo en Guatemala. En Guatemala el fenómeno existe como tal, por el impacto que ha tenido el narcotráfico precisamente, o el crimen organizado, o las pandillas en el caso de Guatemala, pero todavía no hay una visibilidad del fenómeno como lo tiene Honduras o como se está trabajando en el caso de El Salvador. En el caso de Guatemala hay que trabajar muchísimo el tema de visibilidad. ¿Y se puede trabajar de alguna forma todas estas iniciativas de manera conjunta, Juan José? Los tres países. Bueno, Cristosal está intentando precisamente tener este enfoque regional, en donde el fenómeno sea atendido desde esta óptica, desde la óptica regional, ¿no? Porque es necesario buscar sinergias, y no solamente buscar sinergias, sino que ser efectivos en lo que se pueda realizar para atender a las víctimas del desplazamiento interno. Si tenemos este enfoque regional, indudablemente que la efectividad de las medidas de asistencia humanitaria y de protección serán mejores. Si tenemos un enfoque regional parecido en los tres países, tendremos también soluciones más integrales, regionales y más efectivas para las víctimas. Ahora, ustedes como Cristosal están trabajando también en toda la parte que tiene que ver por ejemplo, con el enfoque más hacia Estados Unidos, en todo este tema de las migraciones. No tanto. Es menos. El enfoque es el vínculo y el círculo vicioso, le hemos llamado en el informe, entre desplazamiento interno y migración internacional, ¿verdad? Imposible, digamos, imposible romper ese círculo, es decir, más bien, si no se rompe ese ciclo o ese círculo es imposible entonces pretender que los salvadoreños ya no se quieran ir hacia Estados Unidos. El problema es que estamos en una situación que nosotros denominamos atrapados sin salida. Estamos atrapados ante la... Es dramático. Dramático de esto de la violencia que genera desplazamiento y que se vincula con la migración irregular. Y ese círculo se cierra con los procesos de retorno forzado de los salvadoreños. Del total de salvadoreños que regresan de Estados Unidos y desde México, el 20% no puede volver a sus lugares de origen. Y no puede volver porque la violencia que fue el detonante para su partida sigue siendo un factor importante de desestabilización en los territorios. ¿Pero en qué puede desencadenar esto? Porque esto uno pensaría que esto es casi como una bomba de tiempo, que vamos, o es una olla que está acumulando presión. Así es. Porque si esta familia o esta gente regresa al país, usted dice 20%, sí, es alto, ¿no? Eso. Que regresa y no puede regresar a sus lugares de origen, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde se quedan? O sea, ese es el drama, precisamente. Y estamos, como decimos, atrapados sin salida. Es decir, si no rompemos ese círculo vicioso, en algún momento esto puede llevar a una situación más dramática y realmente de emergencia. Durante el conflicto en 1980, el desplazamiento interno se decantó en su solución, por ejemplo, con el refugiado internacional, especialmente los campos de refugiados en Honduras, en Guatemala y en Nicaragua. Ahí se solucionó. Y hacia 1989, a esta cantidad de población ahora refugiada, se le posibilitó su retorno y por lo tanto una solución duradera a su situación. Esa es la vía por la cual hay que caminar, esa es la vía que hay que transitar, pero eso pasa por crear infraestructuras institucionales y recursos destinados a atender este fenómeno. Pero si seguimos atendiendo a las víctimas del retorno, como lo estamos atendiendo con programas piloto,
de 4.000 créditos para Capital Semilla, pues estamos haciendo muy poco, ¿verdad? O sea, el gran tema es cómo dar una respuesta integral. Así es, ¿no? Y eso es lo que estamos proponiendo desde Cristósal. Desde Cristósal no podemos resolver el problema del desplazamiento interno, ni mucho menos, ¿no? Una organización de la sociedad. Lo que estamos haciendo es crear modelos de atención, protocolos de cómo proceder, guías precisamente para que puedan replicarse. Eso es lo que estamos tratando de realizar. Bueno, interesante, se nos agotó el tiempo. Gracias, Juan José, por haber compartido con nosotros esta tarde. Muy amable. William, muy amable por la invitación y muchísimas gracias. Perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana a las 5 de la tarde en punto estaremos cerrando la semana haciendo un análisis de los principales hechos de la semana. Justamente analizaremos el tema de instalación de nueva junta directiva en Asamblea Legislativa. También la situación obviamente que está viviendo el fenómeno de los feminicidios en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.